parece que en Santa Rita parece que a la Beto hizo enramada, lo refresca y reverdece, canal del agua rodada, que en Monte Alto florece. Con celulosa de harapo de delicada textura. Este cuadro es una pintura que elaboró un aficionado amigo de mi abuelo y se la obsequió, supuestamente recién que se fundó la planta, lo cual implica que ya tiene fácil más de 100 años, tomando en cuenta que la primera máquina que se instaló aquí fue en 1907. Aquí le dicen la joya del tejocote, todo esto era la joya del tejocote. Aquí había mucho árbol de tejocote cuando los inicios de la fábrica. Yo ya no lo viví, Carlitos, pero había mucho árbol de tejocote, entonces por eso decían los tejocoteros. Era una ranchería, un rancho nada más. Entonces hicieron la fábrica y empezó a poblarse, porque la fábrica hizo estos casos para sus trabajadores. Los sindicalizados tenían un tipo de casas y los empleados de confianza pues ya tenían unas casitas un poquito mejor, de mejor calidad, pues ya con baño adentro en su casa. De lo contrario, pues no tenían baños las casas, eran rústicas completamente. No podía uno construir sobre la misma casa, estaba prohibido. La misma fábrica estaba obligada a hacer las reparaciones en las casas mediante una solicitud, un listado. Carlos Salcedo fue era un ingeniero, ¿no? Sí, el ingeniero que estuvo al frente de las construcciones que aquí se hicieron, sí. ¿Él construyó ese salón? El salón en 1918. Allí donde vivíamos era un gordo grande y de ahí salía la corriente para el arroyo y allí lavamos. Porque allá se tendía arriba en un llano que había unos lavaderos y se tendía, la dejaba uno y nadie se robaba nada. ¿Había buenas pulquerías aquí en Progreso? Pues había bastantes, estaba la de Pajaritos, estaba la de Germán Sandoval, estaba la de Vicente Mendiola, estaba la de Genaro Mendiola y estaba la de mi padre, estaba la del señor McLovion y otras que había por las lomas. Y como en las lomas había bastantes maguilleras, pues en muchas casas había el mentado pulquero caserito. Eran dos tiendas, la de don Germán Sandoval y la de este señor Honorato Cotardo. Eran las que surtían al pueblo en aquella época. Aquí la tienda de Progreso, que era de las 21, era La Frontera. Y él es Jaime, Rosalba y Raúl. El ferrocarril de Monte Alto llegó aquí en 1904. Este era el ferrocarril. Aquí está mi papá, sus hermanas, sus sobrinos. Y aquí está mi hermano Salvador. Traía materia prima y sacaba la misma. Sí, no había así de llanta, ¿no? Costales grandes, ahí cargaba el tren el carbón y lo llevaba al centro. Papel y se llevaba leña y carbón. En cuanto salíamos de clases de escuela a las 5 de la tarde, pues ya en la tarde ya teníamos tiempo. Nos íbamos a esperar al tranvía, había unos carros chicos. Los domingos venía el ferrocarril con sus vagones, traía mucha gente a Progreso. Y bueno, bastante gente, turistas, se llenaba Progreso de gente que venía a pasear en el ferrocarril. Pero desgraciadamente en 1939 se acabó el ferrocarril. Aquí el pueblo estaba separado, los obreros por un lado y los empleados por otro. Lo que había era una diferencia entre el empleado de confianza
y el obrero, en donde la empresa siempre fue cuidadosa y siempre le inculcó a su empleado de confianza no revolverse con el sector obrero. Mi papá era empleado y ellos tenían su casino, que está ahora en donde está el gimnasio de aquí de Progreso Industrial. Ahí era el casino. Nada más los empleados y sus familiares podían entrar. Bueno, pues al principio, pues yo era para ellos un extraño. Y también todavía estaba el concepto de que los ingenieros éramos enemigos de los trabajadores, ¿no? Después del señor García Robles, que fue el administrador español, vino este señor don Victorio Perea, y ahí se eternizaron en el puesto. El señor murió en el puesto, después lo heredó su hijo Ruperto. Ruperto pues sale junto cuando la empresa se cierra, y fueron los dos grandes administradores que yo conocí por parte de la empresa. El señor Perea, que era el administrador de la fábrica, Victorio Perea, nos llamó a varios para que fuéramos a los departamentos a trabajar. Entonces a mí me mandó con el señor Pedro Mirafentes, que en paz descanse, que era el jefe de cortadoras y supercalandras, donde satinaban el papel. Y a mí me mandó a cortadoras ese señor. En aquel tiempo la fabricación de papel era a base de desperdicio de trapo, sí, de trapo y obviamente celulosa, pero desperdicio. Y ya había un departamento que se llamó el trapero. Cortaba trapo sucio. Yo digo que paraba una cuchilla y así lo rompía. Sí. Traían el trapo sucio y tenían puras señoras lavanderas de trapo. Y luego ese trapo lo molían, se lo revolvían a la pasta de papel para hacer los billetes, los famosos billetes de a peso, los color de rosas, los echaba uno en la lavadora y no se desbarataban. Escogía trapo sucio, muy sucio. Y de ahí se pescó una enfermedad que ya después ya no pudo. Ya no pudo. Este fue su trabajo.